¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes para exaltar la palabra de nuestro Dios. Este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. En él solamente tratamos de exaltar la verdad de Dios, de exaltar a la persona de nuestro Dios y sobre todas las cosas, de que podamos aprender mucho más acerca de qué requiere Dios de nosotros. Estamos siguiendo la serie que dimos por título La Reforma. Estuvimos viendo qué es la Reforma y cuán necesaria es para nuestras vidas. Es imprescindible para nuestras vidas una reforma y un reavivamiento en nuestros corazones. Muy bien, vamos entonces a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea y también que puedas tú compartir nuestros videos, darle like, comentarlos si lo deseas y serán respondidos los comentarios con respeto, con altura, aún así a los que no están de acuerdo. Muy bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración, poner nuestra mente en contacto con el cielo, que Él dirija el estudio de su palabra en esta tarde. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos porque nos regalas este sábado. Gracias, Señor, porque en él podemos abrir tu palabra y escuchar los tesoros maravillosos que tú tienes a través de esos escritos. Gracias, Padre, pedimos que esto sea de bendición para quien lo vea, que pueda ayudarlo en su vida espiritual y que pueda la gente acercarse a ti a través de estos humildes estudios que tratamos, Señor, de hacer para tu gloria y honra. Gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por todo lo que tú nos das, Padre, por los méritos de Cristo Jesús oramos, pidiéndote también la bendición especial para quienes ven estos videos, para que los puedas ayudar a entenderlos, para que los atesoren en sus corazones, y por la gracia de Cristo Jesús, depositamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estuvimos viendo acerca del profeta Elías y seguiremos con el profeta Elías y hoy lo situaremos a nuestro reformador, el profeta Elías, frente a una encrucijada. Título del día de hoy: Preparando el camino del Señor. Nosotros que somos llamados a ser como Elías, a preparar un camino para el Señor. Necesitamos preparar un camino para el retorno del Señor. El Evangelio debe ser predicado a todo el mundo, pero no un Evangelio a medias, como lo vimos en muchos estudios que hemos hecho, sino un Evangelio completo, una verdad completa que debe ser predicada a todo el mundo en esta generación. Muy bien, dice la pregunta que se nos hace aquí: ¿qué demanda específica hizo Elías para desafiar a la apostasía nacional? Hay una apostasía nacional en el Israel de aquel entonces y el Israel de este entonces. Hay apostasía. Se ha cambiado la verdad de Dios por acomodarla al mundo. Por lo tanto, ya dejó de ser pura esa verdad que en 1844 surgió como luz dada por Dios a un pueblo específico. Ese pueblo específico cayó en apostasía, lo mismo que el Israel de antaño. Y lo mismo que el Israel de antaño, el Elías final le hace una demanda específica. ¿Cuál es esa demanda? Primera de Reyes, capítulo 18, versos 19 y 20. Notemos lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 18, versos 19 y 20. Allí es que nos dice el versículo 19. Envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab en aquellos tiempos.
Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. O sea, 900 profetas, casi 900, 850 profetas reunidos, todos una gran multitud de profetas de adoración al dios falso Baal y a su compañera o esposa Acera. Entonces, solamente Elías estaba de parte del Señor. Esa fue la demanda que Elías le hizo al rey Acab. Reúneme a todo el pueblo, inclusive a tus profetas, los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Eran 850 profetas, terrible cantidad, y todos comían del Estado, hermanos. Todos eran mantenidos y pagados por el Estado. ¿Alguna similitud con los estados de hoy día? ¿Quiénes son los que comen de la mesa del Estado hoy día y que representan a esos profetas de Baal y de Acera, la esposa de Baal o la reina del cielo? No voy a contestar esa pregunta, solamente la dejo para que tú la pienses. Muy bien, ¿qué nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto? La pluma inspirada escribe lo siguiente: Elías exige que todo Israel y también todos los profetas de Baal se congreguen en el monte Carmelo. La tremenda solemnidad en el porte del profeta le da el aspecto de alguien que comparece ante la presencia del Señor Dios de Israel. La condición de Israel en su apostasía demanda un proceder firme, un lenguaje severo y una autoridad dominante. Dios prepara el mensaje de acuerdo al tiempo y la ocasión. Dios tendrá un mensaje adecuado para enfrentar a su pueblo y sus diversas condiciones. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 309. Podemos encontrar cosas interesantes en los escritos que hemos leído aquí. ¿Cómo hablaba Elías? Suavecito, ¿no? Con voz pausada. No, dice la sierva que él hablaba con severidad, porque el pecado de Israel demandaba esa acción, una severidad, no una voz suave y tenue. Como muchos dicen, Jesús hablaba con voz suave y tenue. Así debemos hablarle al pueblo, mi hermano, cuando el pueblo está en apostasía, cuando hay que llamarle a la atención al pueblo. También se le debe hablar con severidad, con amor, claro que sí, con amor, pero con severidad, como habló el profeta Elías, con una autoridad dominante. Dice, Dios prepara el mensaje de acuerdo al tiempo y a la ocasión. Dios tendrá un mensaje adecuado para enfrentar a su pueblo y a sus diversas condiciones. Cuando el pueblo está en apostasía, no se puede andar con paños tibios, hermano. No se le puede tapar el pecado para decir, el pueblo está en paz. Casa de Dios es esta. Si el pueblo está en apostasía, no se puede dirigirse a él, hacia el pueblo apóstata, con paños tibios. Hay que hablar con voz severa, con amor, pero señalar el pecado de la casa de Israel. Segunda pregunta que nos hace el estudio en este día: ¿quién más se mantuvo firme ante Dios para llevar a cabo una reforma? Y este también era uno de los pioneros reformadores, el profeta Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 5, verso 9, nos dice quién más se mantuvo firme. Y dice el versículo 9 del capítulo 5 de Nehemías: y dije, no está bien lo que hacéis. ¿No andaréis en temor de nuestro Dios para no ser el oprobio de las naciones que son nuestras enemigas? Palabras suaves hablaba Nehemías, ¿verdad? No. Los llama a la reprensión. No está bien lo que hacen.
¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser el oprobio de las naciones que son nuestras enemigas? Las palabras de Nehemías también se pueden aplicar a nosotros hoy día. No está bien lo que hacen. No está bien que licúen la verdad, que la traten como con suavidad, con paños tibios para que no se ofenda al pueblo. Mi hermano, cuando el pueblo está en apostasía es porque los líderes le han permitido caer en ese estado. Entonces el líder es responsable de que el pueblo haya caído en el estado de apostasía. Por eso el mensaje a las iglesias de Apocalipsis dice: escribe al ángel que está en tal y tal iglesia. Ese ángel representaba el ministerio de la iglesia en ese lugar y era responsable del estado en que la iglesia había caído. ¿Por qué? Porque puso paños tibios y no puso voz firme para cambiar el rumbo de la historia de esa iglesia. Dice la mensajera del Señor con respecto a esto que hemos leído: el Señor empleará en su obra a hombres que sean tan leales como el acero a los principios, que no se dejen apartar por los sofismas de los que han perdido su visión espiritual. Nehemías fue elegido por Dios porque estuvo dispuesto a cooperar con el Señor como restaurador. Cuando vio que se ponía en práctica principios erróneos, no permaneció a un lado como mero espectador, ni prestó su consentimiento mediante el silencio. No permitió que el pueblo llegara a la conclusión de que estaba de parte de lo malo. Tomó una actitud firme e inflexible por lo recto. No cedió ni una jota de influencia para pervertir los principios que Dios había establecido. Rabbi Yohan Herald, del 2 de mayo de 1899. Y sigue diciendo la mensajera del Señor: cuando Nehemías actuó como reformador y libertador de Israel, fue movido por el amor a Dios y el anhelo de la prosperidad de su pueblo. Su corazón estaba en la obra que había emprendido. Su esperanza, su energía, su entusiasmo, su determinación de carácter era contagioso e inspiraban a los demás con el mismo coraje y el noble propósito. Cada hombre se convirtió en un Nehemías en su propia esfera y ayudó a fortalecer la mano y el corazón de sus prójimos, y pronto la debilidad fue sucedida por la fortaleza y el coraje. Rabbi Yohan Herald, 18 de marzo de 1884. Hermanos, somos llamados a ser reformadores. Somos llamados en nuestro ámbito, en donde estemos. No podemos callarnos ante el pecado, no podemos callarnos ante el alejamiento de la verdad, pero tampoco debemos generar problemas sin ton ni son, pero sí aplicar el coraje y la severidad por la verdad de Dios. Permitamos que Dios dirija nuestros corazones para no ser nosotros también parte de la apostasía. Permitamos que el Señor dirija nuestra vida, que haga de nosotros Elías frente a los 850 sacerdotes de la religión falsa. Permitamos que seamos Nehemías, restauradores y reformadores en su tiempo. Ojalá quiera Dios que tú y yo podamos ser reformadores, con coraje, con valentía y amor a la verdad de Dios. Es mi deseo para cada uno de ustedes. Vamos a terminar este estudio con una oración. Postrémonos de rodillas, hermanos, y busquemos a Dios en oración. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, gracias porque nos das el privilegio de ser llamados a ser Elías y a ser Nehemías. Ayúdanos a ser restauradores de tu verdad, a ser guardadores de tus palabras. Ayúdanos, Señor Dios, a no callar ante la iniquidad y el desvío de la verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Permítenos ser Nehemías con coraje, con fuerza, que venga de ti, no con nuestras propias fuerzas ni nuestros propios impulsos.
dirige nuestras vidas, dirige nuestros pensamientos. Gracias por estos mensajes que vienen de tu parte, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Esperemos que Dios pueda hacer de ti y de mí Elías y Nehemías. Que podamos ser llamados restauradores y reformadores en nuestro ámbito. Pero restaurador y reformador no significa andar señalando los pecados de los hermanos. Debemos seguir las pautas bíblicas. Pero cuando la apostasía es mucha, como la del tiempo de Elías, en que todo el pueblo había caído en una apostasía, es necesario, hermano, severidad y voz firme, como la que tuvo Elías, para reclamar que todo el pueblo y los sacerdotes enemigos se juntaran en el monte Carmelo. Esperemos que este ha sido un estudio de tu agrado, que sea de edificación para ti, y como decimos siempre que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro y muchas bendiciones para todos mis hermanos. En el nombre de Jesús dejamos esto y en Él nos encomendamos.